Bueno, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches. Veo que ya se está conectando más gente, así que a todos doy bienvenida al taller sobre revisión bibliográfica con Atlas T para Mac. Yo soy Neringa Kalpokaite, la instructora de este taller, y un poquito sobre mí, soy manager de proyectos internacionales de Atlas T, colaboro con Atlas T y soy licenciada en Ciencias Políticas, tengo doctorado en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, así que tengo un perfil muy interdisciplinar y los últimos 10 años me he dedicado a especializarme tanto en análisis cualitativo de datos como en liderazgo. Así que tengo dos grandes pasiones y, por supuesto, en todos mis proyectos, tanto para revisión bibliográfica, para preparar mis clases o para analizar las entrevistas que realizo en mis grupos de investigación, lo analizo con Atlas T. Así que hoy mi objetivo es dar una visión global sobre qué podemos hacer o cómo podemos empezar la revisión bibliográfica con Atlas T. Voy a hablar aproximadamente durante 40-50 minutos y después voy a dejar un poco de tiempo para preguntas, respuestas, reflexiones o el diálogo que pudiera surgir. También quisiera invitar que tomen nota de mi correo electrónico neringa.kalpokaite@atlasti.com, que me puede plantear a mí directamente las dudas o si no les importa con quién, no, es decir, si prefiere enviar a un correo genérico que sería training@atlasti.com, cualquier persona de nuestro equipo también les puede ayudar. Y por supuesto, si desea llamar, tenemos la oficina de Atlas T España, desde donde me estoy conectando ahora mismo. Me puede llamar cuando necesiten, cuando surja cualquier duda. Muy bien, empezamos. La parte introductoria es importante, pero muy poco después voy a simular una revisión bibliográfica en Atlas T para Mac, pero simplemente decir que como mi objetivo es dar una visión global, voy por pasos, ¿no? Desde cero, cómo preparar la bibliografía, cómo preparar mi proyecto, cómo empezar a trabajar, a analizar y qué tipo de análisis y reportes podemos obtener. Eso todo, lo que quiero ver hoy, es verdad que es algo muy ambicioso, pero bueno, vamos a intentar porque también luego comentaré que si quiere profundizar tenemos más posibilidades de ir en detalle sobre estos temas en específico. Eso sí, hay que decir que Atlas T lo que hace facilita el análisis cualitativo de datos. Y seguramente los que ya participan han tenido oportunidad de trabajar algo con Atlas T. Y normalmente trabajamos con Atlas T analizando datos primarios, podría ser grupos focales o entrevistas, cuestionarios con preguntas abiertas. Claro que sí, pero donde puede ser también Atlas T muy útil para hacer la revisión bibliográfica, porque permite una organización mucho más precisa, permite tener mayor transparencia, integrar todo lo que estamos descubriendo, encontrando o evaluando en nuestros artículos que estamos analizando. Pero antes de meterme con Atlas T, sí que quiero pasar, digamos, un poquito por encima la parte metodológica. Por supuesto, no puedo entrar en detalle, pero dar como unas notas que invite a reflexionar sobre la revisión bibliográfica de cada uno. En primer lugar, habría que decir qué es la revisión bibliográfica. Y efectivamente tenemos ya como innato, ¿no? Si nos dedicamos en el mundo académico ya sabemos que lo que se refiere a una recopilación de la información más relevante sobre un tema específico. Entonces, lo que sí que es muy importante cuando estamos haciendo recopilación de los datos, cuando estamos haciendo esto, lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta, que no podemos reinventar la rueda o la bicicleta, ¿no? Tenemos que ver, identificar qué es lo que falta por descubrir, qué es lo que yo puedo aportar como investigadora al mundo científico. Entonces, cuando estamos diciendo, de acuerdo, entiendo que para eso estoy haciendo revisión bibliográfica, para ver lo que hay ya escrito, para encontrar lo que falta por hacer, también es muy importante parar y pensar qué tipo de revisión bibliográfica voy a hacer. Y aquí tengo solo unos ejemplos. Luego, si desean, puedo compartir estas diapositivas, no tengo ninguna inconveniencia.
pero sí que quiero parar y invitar a reflexionar sobre cada caso, ¿no? ¿Qué tipo de revisión voy a hacer? ¿Una revisión narrativa, teórica, metodológica, sistemática, completa o mini revisión? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Como estas decisiones sí que es importante tomar antes de hacer la revisión bibliográfica, para desde el principio tener todo muy bien enfocado y no perder el tiempo, digamos con algo o con algún tipo de revisión que no me viene bien o no tiene que ver con mis objetivos de esta investigación, esta revisión bibliográfica. La pregunta es, entonces, vale, entiendo que tengo que tener claro qué tipo voy a utilizar, tengo claro que no puedo reinventar lo que ya está hecho, porque perdería tiempo. ¿Por dónde empiezo? Y como siempre no lo sé qué perfil tiene cada uno, porque la gente se conecta desde muy diversas partes del mundo, con diferentes perfiles. Sí que yo recomendaría a los que inician o están en la fase inicial parar y pensar qué conceptos teóricos claves están implícitos en mi investigación. ¿Cuáles son conceptos clave? Entonces, yo, por ejemplo, siempre recomendaría elegir mínimo 2. En mi caso particular, para ejemplificar, me interesa mucho el liderazgo político, por un lado, desde enfoque psicológico, y por otro lado, analizar en un periodo convulso, difícil, sin definiciones claras, sin reglas definidas, como la transición hacia la democracia. En donde sí tenemos esos dos conceptos claros, ya vamos por buen camino, porque a partir de allí, aquí tengo algunos ejemplos, a partir de allí ya podemos empezar a ver en las bases de datos. Hay un montón de bases de datos y seguramente en cada campo se utilizan más unas que otras. Aquí tenemos unas sugerencias simplemente para echar un vistazo a estas bases de datos también. Entonces, si yo tengo muy claro que no puedo reinventar la rueda, tengo que buscar en los artículos o libros qué aspectos siguen sin explorar, cuáles son las lagunas de conocimiento para que yo trabaje en ello y aporte algo. Hay varios tipos de lagunas, como teóricas, metodológicas, empíricas. Entonces, eso también hay que tener en cuenta cuando vamos a empezar a trabajar en Atlas-T revisando los artículos. Tendremos que tener en mente, vale, tengo que detectar qué lagunas de investigación, de conocimiento falta por explorar. Una vez tengamos los conceptos clave, las lagunas que tenemos que buscar, por otro lado tengo que ir generando mi pregunta de investigación. Y por supuesto hay varios tipos de preguntas. Por ejemplo, puede ser ¿cómo influye? O ¿dónde? O ¿por qué? ¿No? Como eso también cada investigador decidirá cuál es la más apropiada en su caso, pero sí que quiero mencionar sobre la importancia de preguntas de investigación porque las preguntas me van a guiar tanto en el proceso de revisión bibliográfica y si luego voy a recoger los datos y voy a analizarlos, también es muy, muy importante. Cuando genero mi pregunta de investigación, también tengo que reflexionar si yo voy a construir una teoría o voy a partir de una estrategia deductiva. ¿Qué quiere decir deductiva? Que yo simplemente a partir de revisión bibliográfica voy a detectar o voy a construir mi armazón teórico y este armazón teórico a partir de este armazón teórico voy a generar un instrumento de recolección de datos, luego voy a analizar los datos y presentar el análisis y resultados. Entonces, si combinamos inducción y deducción, eso sí, vamos a ver cómo podemos empezar armando este modelo teórico previo antes de recoger los datos. Siempre hay que recordar que lo más importante es tener la pregunta de investigación muy clara, muy enfocada y compleja. Porque es verdad que cuando me invita como miembro del tribunal de las tesis doctorales, lo que a veces observo justamente como falta de la claridad o falta del enfoque. Entonces eso es un problema muy, muy grande que tenemos que tener pendiente de no pasar por ello.
Estado de arte. Otro concepto que quiero introducir antes de meterme con Atlas T, porque estado de arte también es importante en revisión bibliográfica. Y estado de arte lo que dice como respuesta actual a mi pregunta de investigación desde la revisión bibliográfica. Todo lo que demuestra los artículos sobre ese tema específico. Y estado de arte es muy importante como que ir detectando cuando vamos trabajando con los artículos y la revisión bibliográfica. Por supuesto, aquí tenemos otro tipo de ejemplos, cómo buscar las referencias. Como eso yo creo que no es tan importante para el objetivo de este taller, lo voy a saltar, pero eso sí quiero parar en esta diapositiva para comentar lo que cualquier revisión bibliográfica sí o sí tiene que tener. Porque claro, hay varios tipos, hay varias metodologías de revisión bibliográfica, pero eso sí, yo tras revisar, sin exagerar, 48 guías de revisión bibliográfica de las mejores universidades del mundo, como Harvard, Cambridge, etc., lo que he detectado que todos los metodólogos de revisión bibliográfica hablan la importancia de definir estado de arte, ¿no? La cuestión actual. Pero no solamente tenemos que definir, sino tenemos que críticamente evaluar y reflexionar sobre diferentes enfoques. No tenemos que repetir lo que se ha dicho. No, eso es resumir lo que dicen los demás, no es una buena revisión bibliográfica. Pero críticamente evaluando y reflexionando, eso sí. Y a partir de ahí podemos proponer algo novedoso, ¿no? Como que aportar algo al mundo científico. Cuando definimos estado de arte, también tenemos que ver, identificar qué falta por descubrir, que eso influye en la definición de mi pregunta de investigación. Cuando tengo claro qué es lo que falta por explorar, automáticamente me facilitará la justificación para poder dar importancia a mi investigación. Por supuesto, reflexionar sobre metodología. Y por último, yo que sí recomiendo, una vez que decidamos, o decir, mira, me ha surgido una idea fabulosa, voy a hacer esta investigación, pero comprueba antes de verdad hacer de nuevo en base de datos si no está hecho. Tal vez alguien ya nos ha adelantado y hace 3 meses que acaba de publicar sobre justamente este tema específico. Así que este código o concepto sí que me gusta tenerlo para siempre tener como una nota, es decir, que no se me olvide volver a comprobar lo que estoy pensando hacer. Y los conceptos finales, consejos finales antes de empezar con Atlas T, decir, es muy importante ser flexible con la revisión bibliográfica, muy importante. A mí me pone bastante nerviosa cuando, digamos, dirijo una tesis o de un estudiante y la persona piensa que ya ha hecho revisión bibliográfica, ahora recoge los datos y analiza, presenta resultados, conclusiones, punto. No es así, porque es un proceso continuo, cíclico. Seguramente hasta cuando elaboremos las conclusiones tendremos que volver sobre la bibliografía, tenemos que volver sobre ver qué hay escrito para contrastar tal vez nuestros resultados. Así que es un proceso continuo. Es muy importante leer mientras escribimos, ¿verdad? Y escribir mientras leemos. Es un proceso que tenemos que tener muy en mente y vamos a ver cómo en Atlas T lo podemos hacer. También es importante describir el bosque, no los árboles, ¿no? Ver desde enfoque holístico lo que estoy encontrando, lo que estoy viendo, las lagunas, el estado de arte. Es fundamental apuntar todo el proceso, porque tengo que tener la transparencia sobre cómo he realizado la revisión bibliográfica. Puedo hacer de la manera que quisiera, puedo utilizar o elegir cualquier tipo de revisión bibliográfica, pero tengo que tener transparencia cómo lo he realizado. Y por supuesto, no se trata de resumir, se trata de reflexionar y utilizar nuestro pensamiento crítico. Dicho lo cual, y animando con la revisión bibliográfica, lo que voy a hacer ahora mismo, abrir Atlas T. Aquí está.
nuestro querido Atlas-T. Lo tengo abierto. Aquí verán que ya tengo un proyecto un poco preparado porque entiendo que ya sabemos algo sobre cómo trabajar con ello. Entonces, aunque voy a repasar el procedimiento, cómo hacerlo, pero también quería tener algo más avanzado para que se vea mejor todo lo que voy a proponer ahora, cómo trabajar. En primer lugar, tenemos que abrir el proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto, damos el nombre al proyecto y a partir de ahí, lo primero que tendría que hacer, importar documentos, ¿verdad? Importar documentos, seleccionar todos los documentos que queremos agregar y abrir, ¿vale? Así es lo que he hecho yo. Una vez he agregado los documentos, es verdad que no es necesario tener recopilados todos los artículos de todas las bases de datos para poder trabajar e iniciar la revisión bibliográfica. Casi diría que sería un error. Mejor cuanto antes empezar la revisión bibliográfica y ir agregando los documentos como acabo de hacer poco a poco. Entonces, ahora lo que voy a hacer, abrir el administrador de documentos. Este es administrador de documentos. Eso es lo que me pone. ¿Por qué abro este administrador? Porque quiero demostrar cómo funciona un administrador y luego verán que los demás 3 administradores, que en Atlas-T trabajamos con 4 administradores todo el rato, verán que si sé cómo funciona un administrador, sé cómo funcionan los demás. Tienen la misma dinámica, la misma filosofía. Pero como acabamos de agregar los documentos, lo primero que quiero hacer, demostrar cada documento aquí. Si doy doble clic, me lo carga en la pantalla, puedo mirar, etc. Podemos bajar y ver, perfecto, los artículos ya están aquí. Bien, cuando selecciono cada documento, en la parte lateral derecha del administrador veo el nombre del documento y un comentario. ¿Qué nombre pondría yo a los artículos? Seguramente, como tengo yo aquí, con palabras clave o descriptivas de ese artículo, en paréntesis, autor y el año. ¿Por qué? Porque a continuación, cuando vamos a empezar a analizarlo, veré qué ventaja tiene haber organizado los nombres de esa manera. Porque claro, a veces cuando descargamos de base de datos algún artículo, no parece muy descriptivo el nombre, ¿no? Pero lo puedo en cualquier momento cambiar desde Atlas-T, tanto aquí como aquí, borro lo que hay y escribo. Este comentario, copiado y pegado yo desde base de datos, copy-paste y aquí lo tengo. ¿Por qué tengo en esta zona la referencia completa? Porque la zona de comentario justamente lo que hace asociar este comentario solo a este documento. Claro que es un poco tal vez aburrido copiar y pegar las referencias completas, pero recordad, o por lo menos a mí me solía pasar antes muchísimo cuando hacía las revisiones manuales, que en el último momento tienes que enviar un artículo y dices, Dios, necesito terminar con la revisión bibliográfica, tengo que revisar todas las citas como he citado, etc. Y por supuesto esa parte suele ser como lo más estresante porque en el último momento te falta cómo citar según APA tal o lo que fuere. Por lo tanto, yo al agregar los documentos cambiaría los nombres para que sean descriptivos y pegaría aquí la referencia completa. De acuerdo. ¿Cómo podemos hacer? Podemos escribir nosotros mismos o podemos copiar y pegar, como he dicho. Aquí abajo podemos previsualizar el documento. Si no me interesa, estos cuadraditos me sirven para ir personalizando mi administrador. Por ejemplo, acabo de esconderlo o volver a verlo. Pues también si no quiero visualizar y no quiero cambiar ni nombres ni agregar comentarios, de la misma manera podemos esconderlo. Eso ya es como para gusto de cada uno, pero ahora quiero seguir con la agrupación de documentos. Y la explicación por qué quiero agruparlos es diversa. Por supuesto, depende de cada investigador. Atlas-T ofrece máxima flexibilidad, podemos hacer todo lo que queramos. Lo importante es saber qué es lo que queremos.
pero la agrupación me sirve luego para comparar. Ejemplifico. Si yo hago un estudio sobre liderazgo político, ¿cómo influye el liderazgo político en la transición hacia la democracia? Si hago un estudio de este tipo, yo necesito tal vez comparar cómo se define el liderazgo político hasta 2010 y cómo se define a partir de 2010 a 2016. Tal vez me puede interesar ver cómo definen liderazgo político el mundo anglosajón y comparar con el mundo hispanohablante. Eso ya es como dependiendo qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, para poder comparar, si yo quiero comparar cómo evoluciona el concepto entre unos años y otros, para poder comparar necesito agrupar. Digamos, necesito agrupar según variables de mi estudio. Entonces, ¿cómo agrupamos? Ahora me pongo con ello. Como yo comenté que quiero crear como comparar hasta 2010 y luego como de 2000 hasta 2010 y otra agrupación desde 2010 hasta 2016. Selecciono los documentos los que quiero agrupar, arrastro hacia zona de grupos y ya lo tengo. Voy a cambiar el nombre porque no me vale mucho que se llame grupo de documentos. Voy a llamar artículos 2010 hasta 2010, sin incluir 2010. Bien, ya tenemos un grupo, repito la práctica con otros dos, selecciono, arrastro y de la misma manera voy a llamarlo artículos 2010-2016. Podríamos crear tantas agrupaciones que quisiéramos. Si me doy cuenta que me falta este artículo, ¿cómo es que se me ha pasado? No pasa nada, en cualquier momento arrastramos y ya está ahí. Si pincho encima, me enseña los 3 artículos que forman parte de esa agrupación. Bien, entonces ya hemos dado el nombre, hemos agrupado. Ahora lo que vamos a seguir con el análisis, empezamos a analizar. Como comenté en la parte introductoria, es muy importante describir el proceso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Y etcétera. ¿Dónde apuntamos todo eso? Y eso apuntamos en un memo. Memo como es un cuaderno, un espacio donde anotamos nuestras reflexiones, nuestras ideas, críticas o decidimos el proceso que vamos a seguir con esta revisión bibliográfica. Si pincho encima de administrador de memos, yo ya, es verdad que como he sido muy aplicada, ya tengo creado mi memo, ¿de acuerdo? Si luego alguien quiere que lo enseñe cómo crear uno nuevo, lo puedo hacer. Y aquí justamente lo que he puesto, que el objetivo es etcétera, la pregunta es tal, y lo que voy a hacer es buscar los artículos, comparar y contrastar las definiciones, detectar lagunas, ver los diferentes estilos de liderazgo y elaborar a partir de allí un modelo teórico, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento yo puedo seguir redactando, seguir apuntando qué es lo que he hecho, qué me falta por hacer, tal vez tengo algunas confusiones o algunos problemas. Todo el proceso que está sucediendo es muy bueno ir anotando, porque incluso a veces cuando nosotros mismos vamos apuntando, a veces hasta se te aclara mientras escribes, ¿no? Encuentras la respuesta en mi duda que tenía anteriormente. Entonces, al abrir administrador de memos, conforme vamos creando memos, aquí aparecerá todos los memos. Podemos cambiar el nombre de los memos, agregar un comentario sobre el memo y de nuevo podemos agruparlos más adelante cuando tengamos muchos memos. Así que verá que tiene el mismo interfaz, ¿no? Exactamente la misma filosofía. Ya como sabemos que queremos trabajar ahora con la primera lectura,
para ver qué es lo que hay, qué dicen los autores sobre el liderazgo político, qué dicen sobre la transición hacia la democracia. Pero antes de empezar a leer, por supuesto, insisto que cada maestría tiene un librillo, pero antes de leer yo lo que haría, crearía un mapa conceptual como a priori mía, ¿no? Es decir, vale, tengo claros los dos conceptos clave teóricos que necesito trabajar, tengo claro que necesito también buscar o detectar estado de arte de mi tema, lagunas de investigación. Esos son los códigos que yo he creado. ¿Cómo he creado los códigos? Desde menú principal aquí arriba, fui a nuevo código y escribí, ahora hago así, todos los códigos. Automáticamente se agregan en mi administrador de códigos. Vamos a comprobar si no estoy mintiendo. Aquí está, los dos códigos. Y más aún, si quisiéramos, podríamos pinchar encima del código, cambiar el color si prefiero tener en rojo, distinguir de alguna manera. Visualmente me va a ayudar más adelante bastante. Puedo cambiar el nombre, describir qué quiero decir con código A, cuándo voy a utilizar este concepto o esta etiqueta en mis datos. Pero ahora, como comenté que prefiero antes de empezar a codificar crear mi primer mapa conceptual para que yo tenga visualmente qué es lo que tengo que enfocar, lo que voy a hacer es ir a red, nueva red, voy a llamarlo armazón teórico. Bien, describo qué quiero decir con esto. Y ahora, como tenemos inspector izquierdo, primer botón demuestra los documentos que tenemos cargados. Segundo, citas. Si ya iba trabajando subrayando las partes que me llamaban la atención, ya tengo citas. Y tercero, códigos. Ahora, como trabajamos con códigos, aquí estoy. Y como tengo una hoja en blanco donde puedo ir trabajando con mis conceptos o códigos, voy a ir arrastrando. Digo, el estado de arte tengo que tener muy en mente. Justificar mi estudio tendrá que ver con laguna de investigación. Lo traigo aquí. Como por un lado quiero ver transición hacia la democracia, arrastro todos los códigos y vamos a ir enlazando. Voy a maximizar para que se vea mejor. Y luego, ¿dónde está? Definición de liderazgo político. Quiero encontrar. Este es. Perfecto. Como verán, tengo todo organizado con prefijos para tener todo por zonas. Eso viene bien. Luego, más adelante, cuando empezamos con la codificación, y ahora iría enlazando uno con otro. Cuando yo selecciono un código y arrastro hacia otro código, me dice, ¿qué relación quieres dar? Es asociado con ¿qué pasa? Me da por defecto algunas opciones, pero es importante saber que podemos crear nuestras propias. Si yo ahora elijo la relación es asociado con, por supuesto podemos cambiar al español, pero realmente lo que me interesa es saber cómo influye el liderazgo en el régimen, en la transición hacia el régimen democrático. Entonces, esto, voy a desvincular, me he equivocado, tendría que cambiar la relación. Decir, no, como que ahora lo selecciono así, pero mi idea es luego cambiarla, ¿no? Como que decir, quiero que sea como influye. Entonces, luego puedo enseñar cómo cambiar las relaciones, pero la idea es esta, ir trabajando códigos con códigos y enlazando.
Voy a ver qué lagunas de investigación aparecen sobre el liderazgo político, cuál es el estado de artes del liderazgo político que me permite dar justificación. Bien, algo es muy simple, pero es como una idea a priori visual, qué es lo que tengo que tener en mente cuando voy a trabajar. Cuando avancemos, luego volveremos sobre este mapa para ir elaborando más, ¿no? Y ir más allá, porque eso es demasiado simple, porque encontraremos varias lagunas de investigación, teóricas, tal vez metodológicas o empíricas, encontraremos varios estados de arte y etc. Entonces, ahora me olvido de este, digamos, modelo que acabo de crear, vuelvo sobre mis documentos y empezaríamos a leer. Vamos leyendo y, por supuesto, cuando yo encuentre que aquí está hablando sobre la laguna, ¿no? Como que el concepto hasta el día de hoy no está claramente definido, no se sabe nada sobre este tema, etcétera, que es un problema, ¿no? Entonces, en este caso, selecciono parte de texto, arrastro y suelto. ¿Qué sucede? Ya me ha creado la cita, eso aparece el palito azul, y me ha agregado el código. Si yo, aparte de laguna de investigación, digo, no, pero quiero especificar qué tipo de laguna es. Laguna teórica, botón derecho, agregar codificación, voy a decir laguna teórica. Y ya tengo como más específico de qué tipo de laguna estamos hablando. Y ahora sí, si quisiera incluso en un memo reflexionar qué opino sobre esta laguna teórica, me parece muy importante, ¿por qué no no seguir por este camino para ir explorando y tal vez poder aportar una definición de liderazgo político sólida, etcétera, etcétera? Entonces, eso es el procedimiento que yo personalmente suelo seguir. Voy trabajando, voy leyendo. Por un lado, si leo y digo, aquí no sé qué asociar, pero me parece importante, necesito dar una vuelta en mi mente, pero de primeras quiero subrayar, que no se me olvide. Pues seleccionamos la cita, botón derecho, crear cita libre, y ya tenemos subrayado. Seguimos leyendo, si más adelante quiero volver sobre el subrayado, siempre podré volver sobre él. Y por supuesto, podemos también cambiar el nombre de la cita, describir la cita, si tuviera interés. Voy a repetir la práctica. Por ejemplo, vamos a ver otra vez, selecciono un pasaje, arrastro y suelto un código, varios códigos, o creo mi propio código, nuevo código que emergen de los datos, que sería inductivo. Agregar codificación y escribiría. Bien, digamos, la lista así al agregar codificación se aumentaría y cada vez tendría más códigos que en un momento determinado puedo decir, tengo que frenar en seco y ver qué es lo que tengo hasta el momento, ¿no? Como que sí, estoy avanzando, encuentro varias cosas muy importantes, todo estoy reflexionando en mis memos, pero quiero ver, ¿no? Como de una manera gráfica, todas las definiciones sobre el liderazgo político para ver qué dicen diferentes autores y qué opino yo, ¿no? En este caso, podemos hacer de diferentes maneras y casi mejor voy a hacer de la manera de nueva red, voy a llamarlo definiciones de liderazgo político. Y tengo mi hoja en blanco otra vez y digo, ¿dónde está mi definición de liderazgo político? Es la que necesito ahora mismo. Arrastro aquí, ¿vale? Y sé que tengo varias citas, varios autores que han tratado de definir el liderazgo. Si quiero recuperar aquí, en la red, botón derecho, importar vecinos, importar citas. Hoy me ha quedado muy bonito.
Todas las citas, si no se ve muy bien, puedo, por supuesto, voy a cambiar un color más bonito. Si quiero previsualizar las citas, por no ir abriendo una por una, botón derecho, mostrar visualización previa y podría hasta leer la cita completa. ¿Vale? Podemos seleccionar varios. Botón derecho. No me permite, tengo que ir uno por uno. Vale, pensé que iba a encontrar una solución más rápida. Bueno, no pasa nada, yo borro de la red algunos para que quede menos. Para este ejemplo más, para que sea ejemplo más cómodo para este ejercicio que estoy haciendo. En lo que vamos a hacer, previsualizar algunos que otros. Mostrar visualización previa. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer desde aquí? Podríamos ir desplegando todos, pero perderíamos tiempo teniendo en cuenta que tenemos tiempo limitado en esta sesión. Solamente voy a dejar alguno que otro. Selecciono todos, que tarde la red. Y ahora, digo, qué interesante. Aquí define el liderazgo político de una manera que se contradice a esto. ¿Qué hago? Puedo enlazar cita con cita, igual como hicimos conceptualmente. Digo, contradice. Mientras, por otro lado, tal vez esta cita apoya a esta, ¿no? Trabajamos cita con cita. En este caso, como acabo de hacer, seleccionaría uno, arrastraría y soltaría. Bien. Entonces, por un lado podemos trabajar trabajar cita con cita, que son las, digamos, citas de los autores, los que definen el liderazgo político, como ellos entienden. Pero aparte de eso, si yo también ya me doy cuenta que algunos autores hablan sobre estilos de liderazgo, otros dicen que es muy importante inspirar y guiar. Alguno más dice es fundamental movilización. Un líder que no moviliza no es un buen líder. Entonces ya puedo, como vimos en nuestro red anterior, puedo ir trabajando más en detalle. Decir, claro, liderazgo político definición tiene que ver con estilos. Pero los estilos pueden ser muy diversos. Tengo que indagar qué estilo puede ser más eficaz para llevar a cabo una transición hacia la democracia. Por otro lado, definición de liderazgo político es fundamental movilización. Si no eres capaz de movilizar, mal vamos, ¿no? Inspirar y guiar también, porque si no serías un gestor que estás como haciendo algo por hacer. Entonces ya estamos trabajando, digamos, por un lado, conceptualmente estamos desarrollando nuestro modelo, nuestro armazón teórico. Podemos cambiar los colores. En cualquier momento, si yo quiero volver a revisar las citas asociadas a estilos de liderazgo o a inspirar y guiar, botón derecho, importar vecinos, importar citas. Y ya tengo más citas. La relación entre citas y códigos tiene líneas discontinuas. Eso se genera en un proceso normal de análisis cuando vamos asociando códigos con citas. Pero eso sí, como que me viene muy bien para visualizar, volver a ver de qué dice, cómo dice el autor sobre un determinado aspecto. Incluso si me doy cuenta que se me olvidó agregar esta cita a algún código, lo podría codificar desde aquí. Eso es algo fabuloso porque yo puedo codificar leyendo, pero luego puedo
seguir avanzando desde la red y se actualice en la zona de margen en todas partes. Si quisiera ahora, digo, mira, qué bien, ahora acabo de hacer algo muy feo, pero bueno, si quisiera esto exportar porque tengo que presentar a mi director de tesis o tengo que en el reporte demostrar las definiciones de liderazgo político, cuáles son las importantes, etc. Yo puedo seleccionar todo lo que tenemos aquí, Command C, y al abrir Pages, PowerPoint o lo que utilicen, copiar y pegar. Así de bonito queda, como que vamos, y ahora abajo podemos reflexionar. Seguramente como ya tenemos información en nuestros memos, solamente habrá que copiar y pegar lo que ya hemos ido reflexionando conforme íbamos analizando los artículos o los libros o lo que tengamos que trabajar. Bien, las redes es una parte muy útil, muy práctica, tanto visualmente como para mí interpretar o empezar a reflexionar lo que estoy viendo, lo que estoy encontrando. Pero ahora vamos a ver más cosas, por ejemplo, como otros tipos de herramientas que para revisión bibliográfica puede ser muy útil. Muy útil, por ejemplo, como la siguiente, que se llama autocodificación o codificación automática. Código, autocodificación, y dice, ¿qué quieres buscar? ¿Qué palabra quieres buscar? Yo voy a pedir que me busque la palabra carisma en todos los textos y que me codifique como carisma, ¿no? Porque busco la palabra, pero lo que estoy pidiendo es que cuando encuentre la palabra que me enseñe, que cree el contexto que sería una frase, una oración, y que busque en todos los documentos. Y digo, vamos allá. ¿Qué sucede? Ha encontrado cualidades extraordinarias, carisma. Digo, muy bien, me interesa. Si me interesa codificarlo, codifico porque habla de carisma. Aquí, qué interesante. He agregado un código de liderazgo transformacional, pero ¿cómo se me ha pasado a agregar carisma? Digo, claro que sí, necesito agregar el código. ¿Qué sucede? Cuando agregamos el código, aparece en la zona de margen y me facilita el proceso, ¿no? Como la codificación que hicimos antes era más importante porque es un proceso manual, yo voy reflexionando, voy leyendo, pero con esta autocodificación me puede agilizar un poco. Es decir, mira, aquí me interesa código, seguimos código, etc. Entonces, es una cuestión de ir leyendo tranquilamente y decidiendo si no quiero codificar o si quiero codificar. Bien, la autocodificación ya saben más o menos de qué va. Vamos a ver otros tipos de análisis que podemos hacer. Examinador de palabras. El examinador de palabras lo que permite cuantificar. Si yo quiero ver las palabras más frecuentes de un documento, de todos los documentos, de lo que quisiera, enseguida me da el resultado, me cuantifica todo. Si yo quiero exportar al Excel, lo puedo hacer o hasta aquí mismo ver, por ejemplo, ¿qué palabra es esta? Que aparece en un artículo 7 veces, en otros no aparece nada. O, bueno, vamos a buscar una palabra que tenga más sentido. Claro, como ha cuantificado todo, tal vez me gustaría más enviar al Excel y allí seguir indagando cuáles son términos más frecuentes, etcétera, etcétera. Esto me puede dar pistas sobre dónde van los tiros, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué palabras son más frecuentes? Curiosamente aparecen cultura más de lo que yo pensaba. ¿Será que cultura influye en liderazgo, en estilos de liderazgo? ¿O qué? Como puede dar también ideas, ¿no? Y luego con la autocodificación puedo ir sobre el contexto y ver en qué contexto habla sobre cultura, por ejemplo. Entonces, como ya he pedido que me exporte muchas cosas, va a tardar un poquito más. Además,
También la agilidad de Atlas-T depende del ordenador. Si el ordenador está muy ocupado, hay muchísimos materiales dentro y tenemos poco espacio libre, va a tardar un poquito más. Y si tengo bien ágil, limpios, sin demasiada información carga, entonces eso será en un instante. Eso lo doy fe porque me está pasando constantemente. Bueno, vamos a esperar un segundito mientras voy comentando sobre todo tipo de análisis más que podemos hacer. Voy a enseñar también cómo crear reportes y con eso terminaré mi pequeña presentación sobre revisión bibliográfica con Atlas-T. Vamos allá. Vamos, mi querido laptop, tú puedes. Pero sí que habrá que formatearlo. Bien. Ahí está, ¿no? Como que tengo todo en Excel. Ahora seguramente ordenaría de mayor a menor, miraría las palabras más frecuentes para ir indagando el contexto, por ejemplo. Bien, seguimos. Si alguien quisiera, por ejemplo, ver un poco, cuando yo utilicé un código, ¿qué otros códigos he utilizado en la misma zona, en la misma cita o partes de esa cita? Coocurrencia. Eso es una maravilla en el sentido si yo estoy allí trabajando con la revisión bibliográfica y en un momento determinado digo, vale, quiero ver cuando yo codifiqué con el código definición liderazgo político, aquí arriba, ¿qué otros códigos he utilizado como relacionados con liderazgo político? Y vamos a ver qué concurrencia tenemos. ¿Vale? Bueno, no voy a seguir mucho más, simplemente para ejemplificar. ¡Qué cosa más curiosa! Comunicación que ocurre 4 veces. Abajo hasta puedo ver las citas, si pincho encima de cada cita me lleva al contexto. Es una cosa muy curiosa, tal vez no consideraba a priori analizar la comunicación del liderazgo político, pero si que ocurren tanto, ¿será que es algo fundamental? Mientras carisma no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Claro, ese es como un ejemplo, pero en la realidad cuando vais a hacer la revisión bibliográfica es un momento muy especial porque vamos a sorprendernos, vamos a encontrar tal vez algo que no esperábamos encontrar. Como metodológicamente decimos, espacio para serendipidad. Bien, la tabla de concurrencia de verdad a mí personalmente me encanta, lo utilizo mucho. Y tabla de código por documento es algo muy cuantitativo. Si yo quisiera ver el mismo código, definición de liderazgo político, comparar entre artículos de 2000 a 2010 y de 2010 a 2016, veo un resultado que el código liderazgo político antes, como en los artículos de 2000 a 2010, he utilizado mucho más que a posteriori. ¿Por qué? Porque el problema de definición existe o ya se ha resuelto y como hay clara no hay debate sobre ello o qué sucede. Por supuesto, todos esos resultados podemos exportar si quisiéramos para representar nuestros datos, pero aquí es donde se ve muy bien para quién estamos agrupar los documentos como hicimos al principio de la sesión. Por supuesto, todo lo que estamos viendo en Atlas-T podemos exportar, todo. Desde cualquier administrador puede detectar estos botoncitos, uno de ellos filtra, es decir, enfoca en unos determinados, siguiendo unos determinados parámetros que nosotros vamos a hacer, y por otro lado, yo lo que puedo hacer es decir, expórtamelo. Exporta como tabla o exporta como tabla en Excel o como reporte. Y al exportar ya enseguida me previsualiza el reporte y dice, Nerenga, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres saber en qué documento es? ¿Quieres saber las citas? ¿Quieres ver el contenido? Es decir, que podemos aquí, con esas ventanillas, ir decidiendo qué queremos. Hasta podemos ver el abstract o todo lo que íbamos trabajando, todas las citas que íbamos generando.
Entonces, eso es algo como muy cómodo, ¿no? Porque cuando llegue a eso, digo, necesito imprimir todas las citas del código X y revisarlo, el contenido, incluso mis reflexiones. Aquí verá más abajo que tengo la posibilidad de pedir que me den mis reflexiones, mis memos. Hipervínculo sería cuando yo trabajé cita con cita. Entonces, todo eso ya es decisión de cada investigador, qué tipo de reportes puedo crear y como comenté, lo podemos hacer tanto con documentos como con citas, códigos, memos. También desde el menú principal tenemos la opción de resultados, donde yo puedo decir red, resultados, enséñame todas las relaciones que iba dando, ¿no? Como a un concepto al otro concepto. Por supuesto, si quiero imprimir la lista de códigos, como no, voy a código, resultados, libro de códigos y aquí están mis códigos y hasta ahí, si ya tengo definiciones operacionales de ellos, los podría verlo aquí. Imprimir o guardar, todo lo guarda en Microsoft Word, DocX o ODT, todo lo relacionado de cualitativo. En esto ya creo que con esto termino mi explicación. Espero que haya sido de utilidad en el sentido presentar una visión diferente sobre cómo podemos aprovechar de Atlas-T, porque la revisión bibliográfica es un trabajo muy duro, muy bonito y requiere, digamos, días de reflexión y de evaluación lo que estamos haciendo. Y es verdad que hacer manualmente se puede hacer unas revisiones magníficas, pero es más difícil cada día, ¿no? Porque tenemos, de repente se nos olvida un artículo o apunto una idea de un artículo y se me olvida añadir la referencia exacta, entonces después de 2 meses cuando vuelvo a abrir mi cuaderno digo, ¡ay, qué idea más magnífica he hecho yo! Pero realmente he copiado de alguien y se me olvidó apuntar que es de alguien y claro, podemos tener hasta problemas de plagiarismo sin querer, ¿no? Que no estoy cuestionando que alguien puede querer hacer al propósito, pero eso sí, con Atlas-T lo tenemos ese problema resuelto porque todo lo que hacemos Atlas-T lo registras, sabe dónde se encuentran, tiene las citas exactas, te visualiza en el contexto y luego ya a partir de ahí podemos ir elaborando nuestro capítulo de revisión bibliográfica o si hacemos un estudio solo dedicando a la revisión bibliográfica, pues también. Así que ahora voy a dejar un poquito de tiempo para preguntas. Las preguntas me puede escribir en nuestro común chat que tenemos, los voy a leer ahora mismo. Y por otro lado, si prefiere plantear la pregunta en vivo o en directo, solamente necesito que den un clic encima del icono de la mano que se encuentra en panel de control de GoToWebinar. Eso me indicará que quiere hablar y entonces voy a activar su micrófono. Si no doy el clic, entenderé que o tal vez no tiene micrófono o prefiere plantear las dudas por escrito. Mientras espero las dudas por escrito o mientras den un clic encima del icono de la mano, me gustaría también comentar que si alguien no tiene Atlas-T, por supuesto puede pedirme un cupón de descuento, escribir a mi correo que es neringa.calpocaite@atlasti.com y yo estaré encantada de facilitar el 10% de descuento para cualquier tipo de licencia de estudiante, de profesional, de comercial o lo que fuere. Y por otro lado decir que si a alguien le parece que es un tema muy bonito y quiere profundizar sobre estos aspectos, también estamos organizando un curso de 6 horas de duración sobre revisión bibliográfica con Atlas-T el día 28, 29 y 30 de junio, 2 horas cada día, por este sistema, por GoToWebinar. Y después de participar en este curso de 6 horas de duración, recibirían un certificado oficial de Atlas-T, los materiales adicionales que puede ser interesante, las diapositivas por temas más específicas. Pero claro, si la parte metodológica de revisión bibliográfica tiene claro, la parte instrumental no es tan difícil. También tenemos
bastantes videotutoriales en internet y estoy creando cada vez más, tanto para Atlas Windows como para Atlas Mac. Entonces, con videotutoriales gratuitos también puede tener toda la información necesaria para iniciar una revisión bibliográfica con calidad. Vamos a ver si alguien se ha animado a escribirme. Iván dice, excelente, me parece bien, Iván dice, creo que me estoy arrepintiendo de no haber usado antes el Atlas. Gracias, Iván, me alegra mucho saberlo. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo personalmente, como digo, yo ya no sé leer sin Atlas T. Tengo que hacer un artículo para alguna revista de impacto con Atlas T, todos los artículos voy analizando. Tengo que preparar mis clases también, ¿no? Como con Atlas T, con la autocodificación puedo ir más rápido sobre el contexto, ir anotando que no se me olvide lo que tendré que hablar tal vez en clase o lo que fuere. Entonces sí, es verdad, me alegro que te pareció interesante. Aquí tenemos a Analía desde Argentina, desde Rosario. Bueno, me comenta que se incorporó más tarde y no alcancé a escuchar cómo hacer para no mezclar los documentos bibliográficos con los documentos de trabajo de campo. Muchas gracias. Pues sí, Analía pregunta una pregunta genial y le agradezco muchísimo porque está hablando sobre triangulación. Dice, ¿cómo no mezclar los artículos bibliográficos para hacer revisión bibliográfica? Y luego, claro, voy a hacer trabajo de campo, ¿no? Y en el mismo proyecto voy a analizar y tiene mucho sentido porque voy a triangular lo que dicen los autores, la bibliografía y lo que yo encuentro. Eso es lo bonito, ¿no? Entonces, en este caso, Analía, como no estuvo en la primera parte, voy rápidamente a demostrar desde administrador de documentos, yo he agrupado documentos por años. Pero si yo tuviera aquí entrevistas de hombres y mujeres de España y Argentina o de donde fuere, simplemente seleccionaría los documentos los que quiero agrupar, arrastraría hacia zona de grupos y llamaría entrevistas en España, ¿vale? Así que sería muy interesante crear estas agrupaciones. Por un lado, artículos, por otro lado, tal vez entrevistas, los datos recogidos, y luego en la fase final con el análisis contrastar, ver, explorar, ¿no? Como qué es lo que encontré yo, qué dicen los autores y se puede, por supuesto, hacer un trabajazo magnífico. Espero haber contestado. Iván dice, muy ilustrativo, qué bien, muchísimas gracias, Iván, me alegro mucho, mucho, mucho que te ha gustado. Blanca dice que no tengo el programa de Atlas T y soy estudiante. Entonces, Blanca, escríbeme un correo a neringa.calpocaite@atlasti.com y te envío un cupón de descuento, porque aunque para estudiante creo para 2 años cuesta 70 euros o en su moneda equivalente a su moneda nacional, entonces yo puedo enviar el cupón, que entonces sería 60 euros para 2 años o dólares o lo que utilicen en su país. En ese sentido sí que puedo ayudar. Y Blanca dice que quiero tomar el curso en junio. Entonces, si quiere tomar el curso en junio, creo que, vamos a ver, porque justamente como es un curso novedoso, estoy esperando que lo actualice en la página oficial de Atlas T, en Web Conferencing. Vamos a ver si ya está. No, no ha actualizado. Supongo que tardará 24 horas más en actualizarlo, pero aquí aparecerá. Y será el precio de estudiante el mismo como el curso introductorio de Atlas T. $130 o si es profesor 160. Y es el curso de 3 días, se ofrecerá ejercicios después de cada día y lo he dicho, con apoyo ilimitado a posteriori cuando vaya haciendo la revisión bibliográfica y surgirán las dudas, que seguramente en algunos casos sí. Bueno, a ver qué más preguntas. Tengo últimas 2 preguntas y me dice Iván, no sé si tiene que ver con el webinar, pero sí que quiero, bueno, la pregunta adicional sobre si puedo trabajar
con audios y vídeos. Muy pertinente pregunta, Iván, aunque yo no he tocado este tema, pero eso sí, podemos trabajar con audios, vídeos, imágenes, claro que sí. Y Audacity para Mac también lo permite, un trabajo muy, muy cómodo, es muy fácil de codificar, de segmentar. Todo lo que hemos hecho con la revisión bibliográfica podemos hacer con los datos luego que vamos a analizar. Y más aún, como en el curso que comento sobre revisión bibliográfica, lo tengo puesto en el programa del curso. Si sé cómo hacer revisión bibliográfica, luego analizar los datos me va a salir casi así solo, ¿no? No necesitaré ninguna formación adicional. Así que sí que puedo trabajar con vídeos, audios e imágenes. Y claro, un piropo muy agradable que Analia dice, Neringa, eres excelente y clara explicando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Por supuesto, gracias a Dios que de momento no me han visto, que me he puesto hasta roja. Pues me voy a terminar la sesión simplemente diciendo que muchísimo ánimo. De verdad, invito a que consideren utilizar Audacity para las revisiones bibliográficas. Y sin más preámbulos me despido por hoy. Si necesitan cualquier aclaración, cualquier duda, cuenten conmigo por correo electrónico sin compromiso alguno. Y espero volver a coincidir, si no en este tipo de eventos, tal vez en congresos, en algunos cursos, clases o grupos de investigación. Así que muchísimo ánimo y buena suerte. Hasta la próxima.